Vamos a continuar con nuestro estudio del tercer mandamiento de la ley de Dios y vamos a seguir analizando cuál es nuestro deber con el cumplimiento de la ley de Dios y también con el cumplimiento de ayudar a atender a los necesitados en las cosas que ellos requieren para poder estar bien. ¿Y qué cosa es lo que Dios pide de nosotros? Para esto vamos a leer algunos textos en la Biblia. Comenzamos con el libro de Deuteronomio, el capítulo 14. Leeremos los versículos 28 y 29. Dice, cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tu ciudad. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tu población, y comerán y se saciarán. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Aquí se está hablando cómo Dios está haciendo provisión para que los israelitas atendieran las necesidades del extranjero, de los pobres, de los levitas pobres también, y cada 3 años se hacía de una forma diferente. El diezmo no se llevaba al templo, este diezmo, estas ofrendas que se están presentando aquí cada 3 años, no se llevaba al templo, sino que se utilizaba para que en cada ciudad, o sea, en un uso, no para las necesidades del santuario o del templo, sino para las necesidades de los adoradores. De esta manera, Dios está señalando que dentro del deber de sus hijos está atender las necesidades de aquellos que requieren atención. Y por eso Dios da estos mandamientos. Dios se acuerda del levita pobre que no tiene heredad, no, él sirve a Dios. Dios recuerda al huérfano, a la viuda, al extranjero, y eso nos enseña también que dentro de la misma iglesia de Dios, estas cosas hay que tenerlas presentes, porque Dios la tiene presente y tenía que hacerse así dentro del pueblo de Israel. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 26 y vamos a leer a partir del versículo 12. Deuteronomio 26, versículo 12. Dice, cada tercer año es la repetición de lo que ya habíamos leído. Cada tercer año, el año del diezmo, cuando termines de separar todo el diezmo de tus frutos y lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse. Aquí se está señalando que Dios ha dado esta orden a los israelitas. Versículo 13 y 14. Dirás ante el Señor tu Dios, he sacado de mi casa lo que es sagrado y lo he dado al levita,
al huérfano, a la viuda, conforme a tu mandato. No, no traspasé tus mandamientos ni los olvidé. No comí nada sagrado durante mi luto, ni saqué de ello cuando estaba impuro, ni de nada de ello, ni di nada de ello a muertos. Obedecí la voz del Señor mi Dios, hice conforme a todo lo que me has mandado. Es correcto usar diezmo y ofrenda para ayudar a los pobres, a los menesterosos, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, también al levita. Como los hijos de Dios debemos ser fieles en la observancia de los mandamientos, también debemos ser fieles con respecto a estos aspectos que Dios pide a su pueblo de Israel, que Dios pidió para que tuviera satisfechos las necesidades que traen los gastos el- del cuidado del santuario, del cuidado del templo y también del cuidado de las personas. Cuando llegamos a la era cristiana, muchas de estas cosas se cumplieron porque eran símbolos del plan de la redención. Pero así como Jesús lo dijo, y así como es la realidad de la humanidad de que existe el pecado, siempre han existido pobres, siempre han existido viudas, ya lo dijimos en el tema anterior, y la necesidad de sufragar los gastos que lleva la predicación del Evangelio también está presente en el uso que nosotros hagamos de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tiene que ver, además de cubrir las necesidades de la predicación del Evangelio, tiene que ver también con cubrir las necesidades de las personas menesterosas. Las dos cosas tienen que ver con la predicación del Evangelio y con el plan de la redención. Vamos a analizar lo siguiente. Se da la ofrenda y el diezmo al templo, al santuario. ¿Para qué? Para que todo lo que tenía que hacerse en esos lugares y que enseñaban al pueblo a conocer el plan de la redención y los ayudaran, se hacían. La finalidad, salvar al ser humano de la muerte, salvarla del pecado, pero también el diezmo y la ofrenda para usarlo para satisfacer lo necesario para que los pobres y las personas que hemos repetido varias veces reciban la ayuda que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque también es para la predicación del Evangelio. Al predicar el Evangelio, nosotros estamos diciendo que Dios cuida al ser humano para que el pecado no lo enrede y para que tenga conocimiento del plan de la redención, tenga conocimiento del Mesías, tenga conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros al dar su vida para salvarnos, del triunfo contra el mal cuando resucita y también de la atención de Jesús en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado y nuestro juez. Dios pone en el mismo hombre, en el mismo ser humano, que los recursos de la predicación y por lo tanto del cuidado del mismo ser humano pobre, que tengan cubiertos sus necesidades. Esto es instrucción de Dios a su iglesia.
Cuando llegamos a la iglesia cristiana, ya al tiempo en que estamos viviendo, ya el santuario pasó, ya el templo pasó, ya Cristo vino como Cordero de Dios y ahora se predica el Evangelio al mundo entero. Es deber de los hijos de Dios, es deber del ser humano tener los recursos económicos necesarios para que el Evangelio se predique. Pero también es deber del ser humano cubrir las necesidades de las personas pobres, de las personas menesterosas que necesitan ser ayudados. Porque Dios no solamente predica la salvación que tendremos con Él en su reino, Dios también enseña que es amoroso y cuida a sus hijos aquí en la tierra. En la Biblia, y esos textos no los vamos a estudiar, y los hemos analizado en otros temas y volveremos a hablar de ellos en otro momento, pero Jesús dio unas parábolas donde estaba la persona que necesitaba y la persona que Dios le dio los recursos no atendió al necesitado. Y la Biblia enseña, y si vamos a leer textos que tienen que ver con esto, y la Biblia enseña que de qué vale que nosotros veamos al hambriento y le digamos, sáciate, aliméntate, llénate de comida, Dios va a cuidar de ti, y nosotros no le proveamos para sus necesidades. No es con la palabra, es con la acción. Por lo tanto, es deber de la iglesia cuidar a los necesitados. En cuanto a las personas que administran los diezmos y las ofrendas que la iglesia de Dios da para que haya recursos para la predicación del Evangelio, deben usarlo también de la manera en que se tenga satisfacción de las necesidades del conocimiento de Dios y de la aceptación del plan de la redención, pero también que tenga la, cubierto, que se atienda al hambriento, al sediento, al pobre, a todo el que no se necesite, porque Dios cuida a sus hijos en su reino, que seamos fieles a Él y que estemos en su reino, pero también nos cuida mientras que estemos aquí en la tierra. Es necesidad de la iglesia cuidar la atención de sus hijos que lo necesitan. También la iglesia debe ser sabia para no despilfarrar en ayudas innecesarias a los que no lo necesitan o a los que vienen simplemente con el deseo de vivir. Igual que pastores que se utilizan, obreros en la causa de Dios que se utilizan para predicar el Evangelio, pero ellos no son verdaderos pastores, como dijo Jesús cuando él se señaló como el pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero también están los ladrones que no son los buenos pastores. Como habla la Biblia en otros lugares donde el pastor que no cuida las ovejas, pero que utiliza las ovejas para engordarse él y para enriquecerse él. Al usar los medios económicos que Dios da para atender a sus hijos en la tierra, en cuanto a las necesidades que tienen que ver con la predicación del Evangelio y en cuanto a las necesidades reales que los hijos de Dios tienen, es un deber tanto del miembro de la iglesia como el dirigente de la iglesia. Y la iglesia de Dios en la tierra tiene en su cuenta la atención de los pobres. Por eso, en las iglesias y también en los lugares donde se administran los bienes de la iglesia, hay un elemento que se llama fondo de pobres.
ayuda a los pobres y eso no debe ser descuidado. ¿De dónde se saca esa ayuda? De nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y así estamos cumpliendo con lo que Dios dice. No hacerlo así puede significar, también puede significar que no estemos guardando la ley de Dios porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. Decimos que somos seguidores de Dios, pero descuidamos a los que necesitan. Para ser seguidores de Dios debemos atender al Evangelio en su predicación y a los pobres en sus necesidades. Voy a leer un texto que está escrito en Primera de Timoteo. Vamos a buscar, aquí tengo varios textos marcando, vamos a buscar donde tenemos Primera de Timoteo, aquí lo tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. Dice, si alguno no cuida de los suyos, mayormente de sus familiares, niega la fe y es peor que un incrédulo. Este texto bíblico que hemos leído señala lo que hemos estado hablando hasta este momento. Voy a repetirlo. Si alguno no cuida de los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su propia familia. ¿Quiénes son los suyos? Los miembros de su propia iglesia, los mismos creyentes, la misma comunidad de creyentes. Si alguno no cuida de los suyos, mayormente de los familiares, porque hay que cuidar a los familiares, hay que proveer para la familia y hay que proveer para los necesitados, dice la palabra, niega la fe y es peor que los incrédulos. Así que en armonía con la fe que nosotros tenemos, Dios nos enseña el cuidado de las necesidades de nuestra propia familia, el cuidado de las necesidades de las personas que pertenecemos al mismo grupo. Voy a leerle aquí ahora Hechos, capítulo 4, eh, Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice aquí, ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Esto que estoy leyendo aquí ya lo mencioné anteriormente y lo señalo aquí ahora. Los miembros de la iglesia no solamente traían el 10%, no solamente traían ofrenda. Algunos significa que esto era voluntario, porque señala algunos. Esos voluntarios, esos algunos, vendían sus propiedades, se quedaban ellos sin nada y traían a los apóstoles. Los apóstoles administraban esos recursos y ¿a quién se los daba? A los necesitados. Así en la iglesia cristiana primitiva había provisión material de alimentos, de cuidados para la vida presente de todos los necesitados y a la vez se proveía para la atención de la predicación del Evangelio. Esto es lo que hace el verdadero cristiano. No solamente predica,
sino también que obra y da los recursos. Pero en este caso los administradores, que eran los apóstoles, no se guardaban lo que le traían, lo administraban y a cada cual le daba lo que necesitaba. Ese es el papel de los administradores, recibir lo que se les da, no para guardarlo, sino para que estén los recursos para la predicación del Evangelio y para cubrir las necesidades de los hijos de Dios que la tienen. Si los apóstoles no hubieran sido fieles y hubieran guardado esos recursos y no lo hubieran dado a los necesitados, ellos hubieran sido faltos, hubieran violado la ley de Dios, tomaban el nombre de Dios en vano y tendrían que dar cuenta a Dios. Dios los quitaría, pero eso no fue el caso. Ellos eran fieles y Dios proveyó para su iglesia y su iglesia creció y siguió creciendo. Voy a leer ahora otro texto que está en Marcos 12, 41 en adelante. Dice aquí, Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre echó más que todas las demás en el arca, porque todos dieron de sus sobras, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. ¿Quiénes son los que deben proveer para que el Evangelio pueda predicarse? ¿Quiénes son los que deben proveer para que los pobres, los necesitados, tengan la atención de lo que ellos necesitan? Esos que deben proveer son todos los hijos fieles de Dios. No importa tenga mucho o tenga poco, porque el reino de Dios debe ser atendido, la predicación debe ser atendida y también las necesidades de los pobres deben ser atendidas. Y esta mujer pobre, de su pobreza, ella no dijo, yo no tengo nada, no tengo poco, no tengo de qué vivir. Por lo tanto, yo no voy a dar. No fue esa su actitud. Su actitud fue ser fiel a Dios, esperando que Dios provea. Voy a repetir algo que ya dije y que quiero decir aquí otra vez. El Evangelio debe ser predicado, el Evangelio del Reino será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio debe ser predicado. ¿Quién tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio? Los ángeles, aunque ha habido ángeles que personas han visto en sueños y han recibido ayuda, el Evangelio se predica por el mismo hombre. Y todos los que hemos aceptado a Dios, todos los que hemos sido bautizados y entregamos nuestra vida a Dios y predicamos el Evangelio de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado, desde el más rico hasta el más pobre, todos debemos de ser fieles con nuestros recursos para que en la casa de Dios haya
alimento para predicar el Evangelio y también para cubrir las necesidades de los necesitados. El que es fiel a Dios en lo poco, Dios lo va a llevar a ser fiel en lo mucho. Si yo digo, hay necesidad, pero yo tengo muy pocos recursos y no doy nada, es como el que Dios le dio un talento y lo esconde. No va a estar con Dios en su reino. Pero el que pone en las manos de la iglesia, el que pone sus recursos en las manos de la iglesia y para cubrir las necesidades de los que tienen eh, por su propia situación que ser ayudados, están predicando o estaríamos predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios enseña y lo que Dios dice. Una vez más, vemos aquí que el Evangelio debe ser sostenido y predicado por el hombre, no importa qué recursos materiales tenga. Nuestro deber es dar a Dios lo que Dios dice que debemos dar para la predicación del Evangelio, para la atención de los necesitados. Y esos son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si las personas que reciben los diezmos o las ofrendas, los que son los administradores para el manejo, la administración de los recursos que los hijos de Dios ponemos en la tesorería del Señor, si ellos no son fieles, van a responder delante de Dios. Pero los que seguimos a Dios debemos estar atentos para estar seguros que se están cumpliendo los objetivos. Uno, la predicación del Evangelio; otro, la satisfacción de las necesidades de los menesterosos, que se enseñan el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre, el que dedica su vida al servicio de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que Dios pide de nosotros. Voy a compartir con ustedes también ahora otro texto. Está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Aquí este texto está diciendo de esta manera. Versículo 27. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta. Repito el inicio de este versículo. La religión pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha, no delante de los demás, sino delante de Dios. Hay una diferencia. La religión que se vive delante de los demás y la religión que se vive delante de Dios. Porque el que vive una vida religiosa, piadosa, delante de los demás, puede ser como los fariseos. Busca la aceptación, la gloria de los hombres. Que los demás vean que somos buenos. Que los demás vean lo que nosotros hacemos. Pero delante de Dios no hay cosa alguna que un hijo de Dios no haga que Dios no sepa. No hay cosa alguna que cualquier persona haga que Dios no lo sepa. Y Dios sabe si somos sus hijos verdaderos o no lo somos. Vuelvo otra vez a comenzar a leer este texto y ahora lo llevo hasta el final. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar
a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí no se está hablando de ir a la casa de la viuda o del huérfano y decirle cómo tú estás, que contento de verte, vamos a orar contigo, ten fe, mantente. No, dice en sus tribulaciones. ¿Qué lo atribula? ¿Qué problema tiene? Esa viuda tiene ropa, tiene abrigo para cubrirse, ese huérfano tiene alimento y tiene con qué cubrirse, la viuda tiene con qué satisfacer sus necesidades. Es ir de frente a la necesidad que la persona tiene y ayudar a la persona, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Quiere decir que el deber es mantener su pureza, mantener su relación con Dios en una forma correcta y a la misma vez atender las necesidades de huérfanos y viudas, y se mencionan aquí huérfanos y viudas, pero también es las necesidades de cualquier hijo de Dios, aunque no sea huérfano ni sea viudo. Porque Jesús dijo que entre las señales que iban a haber en la tierra antes de la venida de Jesús es que iba a haber hambres, enfermedades, terremotos, pero señala la necesidad de alimento y de medicina, hambres y también pestes, o sea, enfermedades. La iglesia de Dios debe cubrir o ayudar a cubrir las necesidades de todos sus miembros cuando tienen esas necesidades. Y también deben ayudar a cubrir, deben atender las necesidades de los que no son miembros de la iglesia, pero que también tienen esos problemas. Debe ayudarse. Y la iglesia tiene, nuestra iglesia tiene recursos para esto y tiene cuentas puestas para esto, pero debe usarse en esto. Y en cuanto a diezmos y ofrendas, ya hemos visto hasta aquí que una de las formas es para usarse con estas personas necesitadas, atenderlo, cuidarle. Puede que esto que yo estoy hablando en este tema y que voy a continuar hablando en el próximo tema y que ya hablé en el tema anterior, puede que entre las personas que están escuchando esto haya personas que estén viviendo en lugares donde hay carencia de alimentos, donde hay carencia de medicina, de donde hay carencias para enfrentar la vida, porque hay lugares del mundo que por causas diferentes, y no estoy entrando aquí en detalle cuáles puedan ser esas causas diferentes, pero hay lugares en el mundo que las personas no tienen con qué alimentarse, no tienen con qué cubrir sus necesidades. Es deber del Hijo de Dios, con sus recursos, pocos o muchos, proveer a la iglesia para que la iglesia tenga con qué predicar el Evangelio, pero también tenga con qué alimentar al que le falte el alimento o vestir al que le falte el vestido. Y en esta obra, en el próximo tema, vamos a señalar lo que hacía la iglesia cristiana primitiva. Pero en esto también quiero señalar, en este tema,
que los administradores de la Iglesia de Dios en estos lugares de necesidad deben usar sus recursos, los recursos que reciban del mismo campo local de ellos o que reciban de la Iglesia Mundial para cubrir sus necesidades, deben tener los recursos para mantener la predicación del Evangelio y deben tener los recursos para atender el hambre, para atender la desnudez, para atender lo que los hijos de Dios están pasando en estos momentos de crisis o vaya a pasar de aquí en adelante. Quiero finalizar este tema diciendo lo siguiente. Dios es el poseedor de todos los recursos del universo entero. Toda la plata, todo el oro, todos los recursos de la tierra en este planeta son de Dios. Dios ha usado al ser humano como su mayordomo y los mayordomos de Dios debemos ser fieles, proveyendo y también recibiendo, porque como la viuda que estaba en su tribulación, también nosotros podemos estar en tribulación, pero de lo que recibimos también debemos dar para la predicación del Evangelio y para cubrir la necesidad de otra persona. El aspecto de ser fiel a Dios y ponerlo en las manos de Dios debe caracterizar a cada hijo de Dios. El aspecto de cada dirigente de la iglesia es predicar el Evangelio, buscarlo, administrar, porque no es buscar. La iglesia provee, es administrar sabiamente para que se cubra la predicación del Evangelio y para que la iglesia reciba la atención económica. No vale de nada tener una iglesia o un alfolí o una dirección de un lugar de la obra con recursos económicos y con miembros de su propia iglesia padeciendo hambre, desnudez o falta de medicina. El deber es administrar para que todos los recursos estén cubiertos. Y Dios que mira, que ve lo que se hace, va a ser propicio al dador alegre, va a bendecir al que hace las cosas como Dios manda, y en la casa de Dios habrá alimento. Alimento significa dinero para cubrir la predicación del Evangelio y alimento sólido para comer el hambriento y ropa para el desnudo, agua para el sediento. La iglesia de Dios es fiel en el manejo de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Y si queremos ser obedecedores de la ley de Dios y no tomar el nombre de Dios en vano, también debemos ser fiel. Al final, cada persona recibirá de acuerdo a lo que haya hecho. Y la salvación no es por lo que uno hace, repito aquí, es por lo que Dios hace por uno. Y si uno hace en favor de los demás, es porque Dios obra en nuestros corazones para que así lo hagamos. Termino este tema acá. Pido que lo compartas con otras personas y nos veremos en nuestra próxima grabación.